Hola, mi nombre es Edilonel Bravo Rodríguez, estudio en la unidad educativa Luis Arboleda Martínez. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de Medra Aguilera Malta y su novela Los que se van. Nació en Guayaquil el 24 de mayo de 1909 y muere el 28 de diciembre de 1981 en México. Fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Sus obras literarias se basan en retratar la realidad de la vida del pueblo montuyo y deja una muestra valiosa de su cultura. Hijo de Demetrio Aguilera Sánchez y de Teresa Malta y Franco, quienes lo nombraron Raúl Demetrio. Durante su juventud dejaría de usar Raúl por consejo de Joaquín Gallegos Lara. Su padre era un comerciante que fue propietario de fincas y fábricas. Su bisabuelo materno, Juan José de Malta y Salcedo, fue también dramaturgo y el pequeño Demetrio descubrió sus obras en la biblioteca heredada del abuelo. Pasó su infancia campestre en la finca de la familia, en una isla del Golfo de Guayaquil. Fue educado en una casa por su madre y profesoras particulares. La educación secundaria la realizó en el Colegio Vicente Rocafuerte, donde se graduó de bachiller en 1929. Sus estudios universitarios los empezó en Correspondencia, en su ciudad natal. Sin embargo, los abandonó en 1931. Luego continuaría sus estudios en literatura, como becado por el Ministerio de Educación del Ecuador, en Madrid, justo antes de que estallara la Guerra Civil Española. Aguilera vivió desde 1958 en México. De su primer amor nació su hijo Ciro, a quien dedicó su obra Jaguar, y constituye la semilla de donde proviene la descendencia de Aguilera Malta en Ecuador, con la panameña Ana Rosa Hedares. Tuvo dos hijas, Ada Teresa y Marlene. Elías Márquez lo acompañó desde 1950 y no tuvo hijos. Entre sus obras más destacadas se encuentran las novelas Don Goyo, 1933, y Siete lunas y siete serpientes, 1930, además de varios relatos incluidos en el libro Los que se van, 1930, como El cholo que se vengo. También cultivó el teatro con obras como El tigre, Dientes blancos y Infierno negro, que le han dado un lugar como uno de los más grandes dramaturgos de la literatura ecuatoriana. Tenía 21 años cuando, junto con Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilberto, publicó el volumen de relatos Los que se van, 1930, considerado el primer texto moderno de la literatura ecuatoriana. Desde muy joven militó en el Partido Comunista y ejerció como corresponsal periodístico. En calidad de tal presenció los conflictos del Canal de Panamá y la Guerra Civil Española, 1936-1939, en la que apoyó abiertamente al bando republicano. Viajero infatigable, residió en México desde 1958. Lo que se van es un libro de cuentos publicado en 1930 por los escritores ecuatorianos Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilberto.
miembro del llamado Grupo de Guayaquil. La obra es considerada el libro de cuentos más famoso de la literatura ecuatoriana, además de haber marcado la ruptura definitiva con la lectura costumbrista que dominaba en ese entonces la escena literaria local. La obra es una recopilación de 24 relatos breves, donde los autores plasmaron una muestra de la vida del campesino costeño del Ecuador, ambientada en el campo de la costa ecuatoriana. Los cuentos narran la historia de varios personajes que representan al Montullo y al Cholo en su diario en la Florencia y su relación con su entorno, como lo son su familia y el campo. El libro fue publicado en 1930 por la editorial SEA y Paladines en Guayaquil. Al momento de su publicación recibió fuerte rechazo por el círculo, que criticaron su crudeza, el uso del lenguaje, lo que lo hizo considerar como exageración en la historia. Se acusó asimismo a los autores de querer provocar escándalo internacional y desprestigiar al país, al mostrar personajes movidos por la lujuria, el alcohol o los celos. Los cuentos de los que se van están enmarcados en el realismo literario, movimiento que promovía la literatura como medio de retratar la realidad. Los relatos del libro hacen uso de varias características estilísticas del realismo, entre lo que más destaca el uso del lenguaje coloquial, representación de escenas cotidianas narradas en verosimilitud, críticas a los problemas sociales de los sectores oprimidos, el uso de arquetipos como medio para representar un colectivo. Las temáticas de los cuentos varían de acuerdo con cada autor, aunque el deseo insatisfecho como motivador principal es recurrente a lo largo del libro. Los relatos de Aguilera Magna están poblados por protagonistas movidos por el deseo, además de contener varias escenas de violaciones y asesinatos en medio del ambiente marcadamente machista. Aquí en Gallegos Lara se centra más en superstición y que retratan una naturaleza idealizada, aunque la lujuria es el primer motor de la mayoría de sus personajes. Por su parte, Enrique y Gilberto utiliza un lenguaje más lírico en sus cuentos, algunos de los cuales tratan sobre la naturaleza del mal y de la muerte, aunque la mujer como objetivo inalcanzable también se repite con frecuencia.